Hoy día vamos a hablar sobre el pueblo hebreo, el pueblo que se hace llamar los elegidos por Dios. Concepto. Fue una antigua civilización del cercano Oriente cuyo mayor legado religioso fue el monoteísmo, creencia en un solo Dios. Fue el pueblo que originó a la religión judía, de las cuales se deriva el cristianismo y el islam. Actualmente ocupan principalmente el país de Israel. El pueblo judío, como podemos leer aquí, su religión también originó a las religiones del cristianismo y el islam. Por ejemplo, estas tres religiones comparten el concepto de un solo Dios, el monoteísmo, y tienen muchas cosas en común, así como muchas cosas que no tienen en común. Por ejemplo, el pueblo judío espera la primera llegada del Mesías. En cambio, los cristianos esperan la segunda venida del Mesías, que para ellos es Cristo, ¿no? Porque los judíos no creen en que Cristo sea el Hijo de Dios. En cambio, los cristianos sí lo creen. Y el pueblo islam, los musulmanes, creen en Jesús, creen que sea un profeta, lo consideran un profeta muy importante. Incluso en su libro, el Corán, lo mencionan muchas veces, incluso más que Mahoma. Y ellos creen que Jesús es producto de un milagro, ¿no? Que su creador es Dios, pero no creen en que Jesús sea el Hijo de Dios. Eso hay que tener muy claro. Y también esas tres religiones creen en el profeta Abraham, ¿no? Que fue el primer patriarca de todos. ¿Y por qué se dice aquí que ocupan principalmente el país de Israel? Porque los judíos están esparcidos por todo el mundo. Por ejemplo, hay una gran cantidad de habitantes en Estados Unidos, hay millones de habitantes ahí del pueblo judío. También están en Canadá, también están en Francia, en diferentes países, pero principalmente ocupan el país de Israel, creado en 1948. Ubicación del pueblo judío. Ellos se van a desarrollar en la media luna fértil o en la creciente fértil, en la antigua ciudad de Ur, en Mesopotamia. Es aquí donde van a ser Abraham, el primer profeta o el primer patriarca. Y con ellos van a emigrar hacia Canaán, que es la actual Palestina o la actual Israel, eh, y que según lo llaman los judíos es la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida de Dios. Economía, ellos cultivaban trigo, olivo, vid, frutales, exportaban aceite y vino y crianza de ganado caprino y ovino. Hay que decir que el pueblo judío, su territorio, aquí en Canaán, era una zona puente entre los mercaderes de Egipto y Mesopotamia. Eh, Iba a ser un lugar de mucho tránsito comercial, ¿no? Que los judíos no van a desaprovechar. Su religión, su religión es el judaísmo, ¿no? Es una de las religiones más profesadas y de mayor duración de la historia, cuyas características principales son el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, el espiritualismo, lo interior, ¿no? Lo inmaterial, eh, y el mesianismo, que es la creencia en que va a venir un Mesías, ¿no? Así como para el cristianismo lo es Jesús, un Salvador, ¿no? Que va a poner orden. Y esto está plasmado en su libro sagrado llamado Tanaj, que correspondería a lo que sería el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, ¿no? En el Tanaj encontramos una serie de libros, siendo los más importantes los cinco primeros, conocidos como el Torá o Pentateuco, que son atribuidos a Moisés, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sus fiestas, así como el pueblo cristiano tiene sus fiestas como la Navidad, la Semana Santa, eh,
los judíos también. Por ejemplo, el Pesaj o la Pascua judía, donde se recuerda el éxodo o la huida de Egipto, ¿no? El Pentecostés, festejan el recibimiento del Decálogo o los 10 mandamientos, ¿no? Que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Tabernáculos, recuerdan la vida en tiendas por el desierto cuando eran nómades. Sábado, día del descanso, y jubileo es el perdón de las deudas cada 50 años. Ahora vamos a entrar a los periodos, el proceso histórico de los hebreos. Eh, Hace 2000 años antes de nuestra era surgieron los patriarcas, ¿no? Después van a venir los jueces y después, como ven aquí, del 1030 antes de nuestra era, la monarquía y después va a venir la dominación extranjera, ¿no? Diferentes pueblos van a someter al pueblo judío y al final los judíos van a ser esparcidos por todo el mundo. Vamos a hablar primero de la etapa de los patriarcas. ¿Qué es la etapa de los patriarcas? Es el periodo donde la autoridad familiar del clan principal, el padre mayor o patriarca, se encargaba del liderazgo. Eso es la etapa de los patriarcas, no, el concepto. Los hechos que ocurren en esta etapa de los patriarcas. Eh, Abraham, como lo mencionamos, que es el primer patriarca, conduce a su pueblo desde Ur en Mesopotamia, como podemos ver en el mapa, eh, hacia Canaán, ¿no? La tierra prometida. Después los hebreos van a emigrar de Canaán hacia Egipto, debido a que en Canaán va a haber una gran hambruna. Y al llegar ahí van a tener una buena relación con las autoridades hicsos, ¿no? Recuerden que en ese momento en Egipto se estaba desarrollando lo que llaman el segundo intermedio, ¿no? Donde los hicsos van a invadir y además van a introducir las armas de hierro. Y en ese momento van a ingresar los hebreos ahí y van a tener una buena relación con las autoridades hicsos. Pero luego, cuando Tebas logra reconstruir su imperio, van a esclavizar a los hebreos por casi 3 siglos. Eso correspondería a lo que sería en Egipto el imperio neotebano, ¿no? Y finalmente la esclavitud hebrea va a llegar a su fin con una gran rebelión, ¿no? Conocido como el Éxodo, que según las escrituras hebreas, Moisés, ¿no? Va a conducir a su pueblo por el Mar Rojo, ¿no? Va a abrir el Mar Rojo y por ahí van a cruzar y los va a guiar hasta Canaán, ¿no? Bueno, esa sería la etapa de los patriarcas. Después viene la etapa de la invasión a Canaán o la etapa de los jueces, ¿no? Como dice aquí, a su regreso a Canaán, los hebreos organizarán fuertes enfrentamientos por el control de tierras, nombrando como líderes militares y civiles a jueces para dirigir a las tribus en este momento de guerra contra pueblos invasores como los filisteos, como los amorritas, los moabitas, etc. ¿No? Hay una necesidad de nombrar estos jueces para poderse enfrentar a diferentes pueblos invasores que habían en Canaán. Por ejemplo, uno de ellos, de los más importantes, es Gedeón, que va a ser el quinto juez de esta etapa. Se va a enfrentar a los madianitas, quienes van a ocupar la región de Canaán. Después viene Sansón, ¿no? Que es uno ya de los últimos jueces, un hombre caracterizado por su fuerza, ¿no? Se cuenta en las escrituras hebreas que él incluso llegó a matar a un león con sus propias manos. Va a lograr un triunfo importante, efímero, contra los filisteos, ¿no? Que era el estado más poderoso de ese entonces. Y los filisteos era una sociedad que era una alianza de ciudades-estado, ¿no? Era el pueblo más guerrero, por así decirlo, que se enfrentaba a los hebreos. Haciendo una comparación así como cuando los incas se enfrentaron a los chancas, ¿no? Y quien ganaba iba a tener el control de esas tierras. Aquí sucedía algo parecido, ¿no? Entre los filisteos y los
hebreos. Después va a venir el último juez, Samuel, que debido a estos momentos de guerra va a sentir la necesidad de centralizar el gobierno, ¿no? De unir a todas las tribus en un gobierno central. Y para eso va a crear la monarquía. Y va a designar a Saúl como el primer rey. Y de esa manera se va a terminar esta etapa de los jueces para dar inicio a la etapa de la monarquía en el pueblo hebreo. Entramos a la etapa monárquica del pueblo hebreo, la etapa de los reyes. Y como primer rey vamos a tener a Saúl, que como lo comentamos fue designado por Samuel, por el juez Samuel. Y Saúl va a vencer a muchos pueblos, pero no va a poder contra el pueblo más poderoso de ese entonces, que son los filisteos. Y Saúl va a morir en batalla y va a ceder su poder al sector militar, desplazando de esa manera al sector sacerdotal. Entonces va a venir David, un rey muy conocido por todos nosotros seguramente, que representa al sector militar. Se cuenta en las escrituras hebreas que él va a vencer a Goliat, un gigante líder de los filisteos. Y David, así de esa manera, va a poder vencer a ese pueblo tan poderoso, ¿no? Y entre sus otras obras, va a hacer de Jerusalén la capital política y religiosa de los hebreos. Y durante su reinado también va a consolidar las estructuras políticas. Por ejemplo, los que vamos a mencionar aquí. Tenemos al Masguir, que era una especie de canciller para los asuntos del Estado. También tenemos al Seper, que era un escriba, ¿no? Encargado de la correspondencia. Y también tenemos al Mas, que se encargaba de todo lo relacionado a los tributos y a las tasas. Y de esa manera David consolida estas estructuras políticas, ¿no? Nombrando a estos funcionarios. Y ahora pasamos con el rey Salomón, que es el hijo de David, ¿no? Y Salomón va a impulsar el comercio con Egipto, Fenicia, Mesopotamia y Arabia. Va a construir también ese famoso templo de Jerusalén para darle culto a ese único Dios, que en ese entonces lo llamaban Yahvé, ¿no? Y Salomón va a morir. Y a su muerte, eh, el pueblo hebreo se va a dividir en dos reinos o dos estados. Y los estados van a ser los siguientes, ¿no? Como los voy a mencionar aquí. Al norte va a estar Israel, con su capital, Samaria. Y al sur va a estar Judá, con su capital, Jerusalén. Y de esa manera va a haber una crisis en el sistema esclavista, ¿no? de los hebreos. Y posteriormente, muchos pueblos van a invadir a los hebreos, como lo vamos a mencionar en la siguiente página.
Entonces llegamos a la parte de la dominación extranjera, ¿no? Donde los hebreos eh, van a ser víctimas de muchas invasiones, muchas guerras, muchos abusos, ¿no? Mucho sufrimiento. Por ejemplo, tenemos primero la invasión de los asirios con Sargón II, que van a invadir Samaria, la capital de Israel, ¿no? Como lo podemos leer aquí. Después van a venir los babilonios, ¿no? Con Nabucodonosor II, que van a invadir Jerusalén, capital de Judá. Y van a llevar a muchos hebreos a Babilonia esclavizándolos. Así como fueron esclavizados en Egipto, acá va a suceder algo parecido. Y también este rey de los babilonios va a destruir el templo de Jerusalén. Y a este capítulo de la historia hebrea se va a llamar como la primera diáspora, ¿no? Y posteriormente también va a venir una segunda diáspora, pero esta es la primera. Después van a venir los persas, ¿no? Con Ciro II el Grande, que va a ser una especie de salvador, por así decirlo, ¿no? Porque va a liberar al territorio hebreo, va a ser tolerante con ellos, los va a devolver a su territorio, a Israel. Eh, pero después van a venir los griegos con Alejandro Magno, un gran conquistador, uno de los grandes conquistadores de la historia, que van a anexar y helenizar el territorio de los hebreos al imperio macedónico, ¿no? Y ahora van a venir los romanos, el imperio romano, el gran imperio romano, que va a convertir al territorio de los hebreos en su provincia, con el nombre de Judea. Y es en esta parte de la historia donde van a ser Jesús, ¿no? Llamado por los cristianos el Hijo de Dios. Es aquí en el gobierno de un rey, en el imperio de donde gobernaba Tiberio, ¿no? En ese momento va a aparecer Jesús y va a dividir la historia como la conocemos, ¿no? Y aquí se va a producir la segunda diáspora de los judíos con el emperador romano Tito en el año 70 después de nuestra era o después de Cristo, que va a destruir Jerusalén. Por segunda vez lo va a destruir, así como eh, Nabucodonosor II destruyó por primera vez el templo de Jerusalén. Ahora el emperador Tito también lo va a destruir otra vez. Y va a arrasar con todo y se va a producir la llamada diáspora, ¿no? Pero esta sería la segunda diáspora. Diáspora o dispersión de los judíos por todo el mundo. Y así los judíos van a pasar muchos años sin su territorio, ¿no? Sin su tierra prometida. Eh, y van a estar por diferentes partes del mundo. Y bueno, esta ha sido la historia del pueblo hebreo. Espero que haya sido de su agrado y que me hayan podido entender. Y a mí me parece importante conocer la historia del pueblo hebreo, ¿no? Porque mucho de lo que se cuenta de este pueblo tal vez tenga mucho de bíblico, ¿no? Y no tenga mucha base histórica, pero es importante saberlo porque el pueblo judío nos ha dado una religión muy importante, ¿no? Que es el judaísmo y de las cuales deriva el cristianismo y el islam, que son dos de las religiones más profesadas en el mundo. Por ejemplo, el cristianismo en el Perú es la religión más profesada, ¿no? El cristianismo católico. Y para mí es importante, ¿no? Conocer sus orígenes, ¿no? Que están en el pueblo hebreo.